Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, gracias por estar en sintonía desde muy tempranas horas de esta mañana de la señal de Megavisión, que está informándoles con nuestros noticieros. Osvaldo Ruiz desde muy temprano, desde luego llevándoles a ustedes la noticia tanto nacional como internacional. Quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Gracias, es un placer, buen día. Un placer estar nuevamente con toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Gracias, también quiero saludar a Leonor Selva. Gracias, buenos días, gusto en saludarte, Leonor. Creo que es importante también añadir otros elementos, como por ejemplo esto que se conoció el día de ayer, que personal médico está siendo discriminado precisamente por el nivel de atención o por las atenciones que están dando en su trabajo a personas que están contaminadas de COVID-19, algo que me parece que es hasta cierto punto indignante. Son héroes que están ahí de blanco precisamente atendiendo la emergencia, y ese es un elemento importante la cual los salvadoreños debemos de estar apoyándonos moralmente. Mientras en otros países se les aplaude, se les da serenata, nosotros no tenemos por qué estar discriminando a los médicos, los doctores, a las enfermeras, a los paramédicos, al personal de salud que precisamente está dando el todo por atender precisamente esta emergencia. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que es algo que a todos como población en realidad nos ha puesto bastante tristes y mucho en qué reflexionar. Nosotros hemos insistido siempre que si algo ha faltado es en el país la educación sobre la empatía. Pasaría, pregúntense todos, si el gremio médico y todo el personal médico decidieran irse a la huelga y no colaborar en esta pandemia. Es decir, ¿quién nos va a cuidar? Porque esto apenas empieza. Y considerando que no va para menos de un año el control de casos hasta que vaya una vacuna o se adquiera inmunidad, que también ya se vio que no existe, pues indiscutiblemente que se depende de este personal médico, de todos los médicos, y lo menos que se puede hacer es agradecido, porque en realidad son quienes están exponiendo su vida en la línea principal junto con la policía y los militares. Pero definitivamente tiene que tratárseles con muchísimo más respeto y estar muchísimo más agradecidos por toda la labor que realizan, porque en realidad, como me decían algunos médicos cuando esta crisis iniciaba, se nos tienen que proporcionar todos los medios para que tengamos las medidas de seguridad mínimas y básicas, porque una cosa es nuestra vocación y nuestro juramento hipocrático, y otra cosa es lanzarnos al ruedo casi que en kamikaze, casi que a un suicidio, porque en realidad esta enfermedad mata y mata bastante, y estamos viendo también que se están contagiando por estar ayudando. Entonces lo menos que podemos hacer es mostrarles un poco de respeto y de agradecimiento y solidaridad y empatizar con ellos y colaborar en todo lo posible. Y en ese sentido yo de verdad aplaudo la iniciativa del gobierno de proporcionarles los medios para que ellos puedan incluso residir en los hoteles donde se les va a estar proporcionando la alimentación, inclusive, ya que también es incluso hasta más sano que si el peligro de contagio los alcanza, pues entonces tampoco lo lleven hacia sus familias. Pero es que en algún momento se les prometió un bono extra a algunos trabajadores de $150. Entiendo que el gobierno está en esta situación, pero a algunos al parecer no les ha caído ese bono de $150, o habrá que esperar si falta que cumplan el tiempo desde que se anunció. Pero yo creo que sí, así como hay personas que se les está solucionando porque no les salió los $300 y hay una unidad de tejido social que está tratando de solucionar ese problema llegando a la comunidad, sí sería bueno que a nuestros trabajadores de la salud, enfermeras y médicos, sí se les dé ese bono. Podrán haber algunos errores, dado que ellos son los que tienen mayor exposición de riesgo, sobre todo ahora que
algunos van a necesitar más dinerito para poder cambiarse de domicilio o hacer todos estos transición que son necesarias. Si se les puede permitir o no a trabajadores de salud ingresar a nuestras casas. Vamos a ver, un punto clave en esta discusión. Tania y el resto también tienen la palabra. Sí. Se está discutiendo, nosotros hemos conversado en otras ocasiones acerca de los derechos fundamentales y que la única manera de restringirlos a través de las leyes. Hablábamos de la libertad personal, cuál es la manera en que se restringe, y de la misma manera la morada es inviolable. Aquí pienso que tienen que llegar a un consenso con el gobierno, con la Asamblea Legislativa, de qué manera puedan abordarse los casos en los que se identifican a personas que son nexos y que es necesario ingresarlos a una pena forzosa por el riesgo que representan esta persona y en consecuencia también los familiares de estas personas. Lo que está sucediendo en la realidad es que muchas de las personas ni siquiera quieren decir a dónde viven y mucho menos decir cuántas personas forman parte de su grupo familiar, con el objeto de no ser llevados a la cuarentena. Nadie quiere ser llevado a la cuarentena. Y no importa si son un riesgo. Entonces, esa es la parte que el Estado está intentando expresar en este decreto, que pienso yo que tiene que salir del legislativo, un acuerdo, pero bien regulado para evitar excesos y también tener cuidado, porque esto podría aprovecharse por muchas personas, llegar y decir, soy del ministerio y vengo a hacer el procedimiento que está regulado tanto en el decreto del ramo de salud ejecutivo como en el decreto legislativo, y entonces aprovecharse para robar o para cometer actos delictivos. Entonces hay que tener un gran cuidado en esto, porque la morada es inviolable, es un derecho fundamental que solamente puede ser restringido por ley. No hay facultad que permita que sea en este decreto. Tiene que conversarse, tiene que dialogarse, tiene que acotarse cuál va a ser el procedimiento, si acaso se permite, porque sí se está dando esto y sí representa un verdadero riesgo, personas que puedan ser identificadas como posibles portadores y en consecuencia también su núcleo familiar, que la única manera de identificar cuántas personas verdaderamente son es ingresando, porque de lo contrario la gente está empezando a mentir. Por un lado, decirlo, en el decreto 19, que es un decreto emitido por el Ministerio de Salud, se regula en el artículo 1 esa novedad que es la permisión de autoridades de salud a la morada de las personas. Ese instrumento no es el adecuado para regular esto, porque es un derecho, el derecho a la morada, a la inviolabilidad de la morada es un derecho fundamental. La Asamblea sí puede facultarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir el instrumento legal. Entonces, a tu pregunta concreta, ¿es constitucional ahorita tal cual está regulado mediante un decreto del Ministerio de Salud? No. Si la Asamblea en las discusiones de este día lo aprueba, y creo yo que debería aprobarlo, porque aquí entramos en otra arista que yo sí quisiera discutir o traer al foro, que es que hay derechos fundamentales que en condiciones normales deberían de ser, por decirlo muy burdamente, intocables. ¿Qué piensas de lo que hemos hablado sobre la necesidad que en el país se establezca cuanto antes un equilibrio en torno a lo que se está haciendo bien en torno a la cuarentena, en cuanto al estado de, digamos, de emergencia, pero también con miras a ver un horizonte positivo también para evitar que la enfermedad nos vaya a salir más cara que la medicina? Veamos un poco. Claro, yo comparo al gobierno como una empresa. Si de una empresa se trata gubernamental, aquí el más afectado es la empresa, el gobierno. ¿Por qué? Porque si los consumidores finales no tienen dinero para pagar, para consumir, para gastar, etcétera, entonces esos impuestos no van a llegar al gobierno. Y en el caso de las microempresas y en el caso de las grandes empresas, tampoco, al no tener las ganancias necesarias o los ingresos necesarios, no van a dar los impuestos que el gobierno requiere, y por ende aquí el más afectado sería el gobierno, que no va a tener la capacidad en 1, 2 o 3 meses de adquirir los impuestos necesarios para poder reinvertirlos, y va a afectar incluso con el tema del FODES de las alcaldías. Yo creo que el avance del virus ha afectado directamente también a la producción. ¿Qué pasa con los infectados? Se encuentran aislados, las personas en riesgo. Entonces, esta cuarentena hace de que no pueda haber una libre movilización. Esto, a su vez, impacta en el gasto
que pueden hacer las personas porque evidentemente no tienen el dinero. Y el otro problema es la circulación que hay en las calles ha provocado indefinidamente que haya menos consumos, pero que también que casi 1,5 millones de personas que están en el sector del comercio informal no puedan vender sus productos, no pueden llevar sus ingresos, y eso ha afectado grandemente esta economía. Por otra parte, las importaciones, las fabricaciones, las empresas hoteleras, en fin, una serie de empresas que se han visto obligadas a cerrar y que va a tener que, tienen que haber una forma para que poco a poco puedan empezar a operar. Totalmente de acuerdo con lo que decían los compañeros. En algún momento el gobierno debe de empezar, y no dudo que lo hará en estos días o en las próximas horas, hará alguna modificación en las medidas que ha venido implementando, más que todo en el sector económico, para que las empresas poco a poco puedan empezar a adaptarse y que no vayan a ir a la quiebra. Hay algunas dificultades incluso de algunas empresas que han tenido que despedir empleados, que yo sí creo que cuando una empresa ya no puede ya no puede empezar a hacer algunos pagos, entonces se ve obligada a hacer algún recorte, sobre todo en una situación de emergencia. Entonces es urgente que el gobierno empiece a ver cuáles son algunas medidas económicas, sino de todo el aparato productivo, pero sí de buena parte. Ok, muy interesante, me encanta ese punto porque... Sí, dime. Sí. Me parece que el gobierno tiene que ser bastante sabio y cuidadoso en la utilización que le vaya a dar estos recursos no monetarios, porque son los que en realidad van a sostener la economía del país mientras dure, es decir, estamos planificando que esto no dura menos de 1 año, entonces hay que ser muy sabios en la utilización de estos dineros. En realidad la reactivación económica tiene que ser en función de la sostenibilidad de la economía y no de generar más riquezas. En ese sentido, por eso es que insisto que el régimen de excepción sí es necesario también, porque pretende abrirse centros comerciales, eso es lo que pretende uno. Ok, parece que se nos congeló la... Vamos a ver, Leonor, así brevemente, te doy 10 segundos. Vamos a ver también. Bueno, yo una advertencia, creo que este acuerdo va más enfocado al sector formal, lo cual veo positivo. En estos 3 meses lo que hay que evitar es la quiebra de empresas y el desempleo masivo. Espero que en esa línea vayan esos acuerdos, pero también hay que ponerle atención, este país se sostiene por el sector informal. 70% de las personas son sector informal y a esa gente le vamos a tener que llevar por política social. Okay. Así que ahí hay que empezar a ver eso. Ok, vamos a ver, Isaac. Sí, definitivamente hay que tomar medidas en el asunto. Bien decía Tania, ahorita lo que menos necesitamos es que los centros comerciales empiecen a abrir. El punto de reactivar la economía no es para que los centros comerciales empiecen a acaparar gente, sino que empresas que de verdad son productivas, que de verdad tienen un impacto en la economía de lo que necesitamos para esta epidemia, esta pandemia. También quiero recalcar que algo bueno que nos trae esta pandemia es de que empezamos a valorar la necesidad o la importancia, mejor dicho, de que el país produzca sus propios insumos básicos. Okay. Por ejemplo, la agricultura, como tú bien lo decías, es muy importante, algo que se ha dejado en el olvido. La apicultura, la agricultura son aspectos importantes que necesitamos reactivar. Exactamente. Porque en este momento es cuando la agricultura nos está salvando. Definitivamente, y sobre todo también porque no podemos, digamos, de alguna manera pretender creer que no vayan a haber problemas el día de mañana, que se cierren mercados, sobre todo cuando nuestro país es importador muchísimo y no productor de muchos alimentos. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a eso, pero que bueno, lo decía, puse en perspectiva el tema en radio sobre la seguridad alimentaria, y qué bueno que ya hay una reacción del gobierno en cuanto a garantizar la seguridad alimentaria con la importación de maíz y granos básicos, que son importantes, indispensables. Tania, muchísimas gracias a nombre de todo nuestro público televidente, te agradezco muchísimo. Tania Pastor, gracias también a ti, Henry Flores, muchísimas gracias, Isaac Ortega, y por supuesto también a Leonor Selva. Muchísimas gracias, si Dios lo permite nos vemos y nos escuchamos el próximo en distancia, el próximo día miércoles, en una edición más de Diálogo con Ernesto López, edición Nueva Generación. Muchísimas gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.